Todos en el restaurante ignoraban al pequeño que movía desesperadamente las manos, pero ella sabía lenguaje de señas y le respondió. Sus ojos se iluminaron como si ella le hubiera regalado el mundo. Lo que no sabía era que su padre era el jefe mafioso más temido de la ciudad, y que su amabilidad acababa de cambiarles la vida para siempre. Las luces fluorescentes zumbaban como avispas enfurecidas sobre la cabeza de Emma mientras removía su café tibio por tercera vez en 10 minutos. Mickey's Diner no era precisamente el tipo de lugar que aparecería en un folleto turístico del centro de Chicago, pero a la 1:47 de la mañana era uno de los pocos sitios que aún servían algo que pudiera llamarse comida. Los asientos de vinilo rojo estaban cuarteados por la edad y el piso ajedrezado había visto mejores décadas, pero era cálido y, más importante aún, estaba lejos de su apartamento vacío, donde el silencio se sentía demasiado ruidoso. Emma venía aquí desde hacía semanas, desde que las pesadillas empezaron a mantenerla despierta. La mesera del turno nocturno, Dolores, apenas la reconocía ya, solo rellenaba su taza de café y la dejaba sola con sus pensamientos. Pero esta noche se sentía diferente. Había una tensión eléctrica en el aire que hacía que la piel de Emma se erizara. Fue entonces cuando lo vio. Un niño, quizá de 8 o 9 años, sentado solo en la cabina del rincón más alejado de la puerta. Sus pequeñas manos se movían frenéticamente en el aire, formando figuras y gestos que Emma reconoció al instante. Su corazón se encogió al verlo intentar desesperadamente llamar la atención de cualquiera que pasara. El cocinero, la mesera, incluso otros clientes que iban al baño. Pero todos lo ignoraban, sus rostros deformados por algo que parecía casi miedo. Emma frunció el ceño. El niño estaba bien vestido, con un suéter azul marino caro y pantalones planchados que probablemente costaban más de lo que ella ganaba en una semana en su trabajo de captura de datos. Su oscuro cabello estaba perfectamente peinado y, a pesar de la hora, estaba completamente despierto, pero había algo en sus ojos, una tristeza profunda que ningún niño debería cargar. ¿Por qué todos lo están ignorando? Observó a Dolores acercarse a la mesa del niño con evidente renuencia, su habitual brusquedad reemplazada por algo que parecía sospechosamente cercano al terror. Las manos del niño se movieron de nuevo, más rápido esta vez, más urgentes. Emma pudo ver que formaba las señas de por favor y ayuda. Su pequeño rostro se frunció de frustración. Dolores retrocedió sin tomarle la orden, negando con la cabeza y murmurando algo que Emma no alcanzó a oír. Eso bastó. Emma había aprendido lenguaje de señas americano hacía 15 años, cuando su hermana menor, Sarah, nació profundamente sorda. Incluso después de la muerte de Sarah en aquel accidente automovilístico 3 años atrás, Emma nunca olvidó el idioma que las había conectado. Le había prometido a su hermana que nunca lo dejaría desvanecerse, que siempre estaría lista para ayudar a quien lo necesitara. Se puso de pie con las piernas temblorosas y cruzó el restaurante, plenamente consciente de cómo cada conversación parecía morir a su paso. El niño levantó la mirada al verla acercarse, y sus ojos oscuros se agrandaron de sorpresa cuando se deslizó en el asiento frente a él. «Hola», dijo Emma suavemente, y luego levantó las manos para señalar. «¿Cómo te llamas?» La transformación fue instantánea y desgarradora. Todo su rostro se iluminó como si alguien hubiera encendido el sol. Sus manos se movieron veloces, señalando tan rápido que Emma tuvo que pedirle que bajara el ritmo. «Me llamo Luca», señaló, con lágrimas acumulándose en sus ojos. «¿Puedes entenderme?» «Sí, te entiendo perfectamente», respondió Emma con señas, con la garganta apretada por la emoción. «¿Estás bien? ¿Dónde están tus padres?» Antes de que Luca pudiera contestar, la puerta del restaurante se abrió de golpe con tanta fuerza que la pequeña campana salió volando de su gancho y cayó al suelo. La sangre de Emma se heló cuando 6 hombres vestidos con trajes oscuros irrumpieron por la entrada, sus manos ocultas dentro de sus chaquetas. Los pocos clientes que quedaban se tiraron al suelo o se escondieron detrás de las cabinas, y Dolores soltó un pequeño grito. Pero fue el 7º hombre quien hizo que el corazón de Emma se detuviera por completo. Era alto y de hombros anchos, quizá de unos 40 años, con ojos gris acero y un rostro que parecía tallado en granito.
Su cabello negro estaba perfectamente peinado hacia atrás y su traje color carbón probablemente costaba más que el auto de Emma. Cuando caminaba, todo y todos parecían apartarse como si fuera una fuerza de la naturaleza. Esto no era solo peligro. Era poder en su forma más pura y aterradora. La mirada del hombre recorrió el restaurante con la precisión de un depredador hasta posarse en la cabina del rincón. Su expresión cambió de fría calculación a algo que Emma no supo identificar. ¿Alivio? ¿Miedo? Al ver a Luca, avanzó con determinación, sus zapatos caros resonando contra el suelo como una cuenta regresiva. El instinto de Emma le gritaba que corriera, pero la pequeña mano de Luca apretaba la suya sobre la mesa y no podía abandonarlo. No ahora que por fin había encontrado a alguien que pudiera entenderlo. El hombre se detuvo junto a la cabina y se arrodilló lentamente al lado de Luca, su enorme figura de pronto envuelta en una extraña suavidad al tocar el rostro del niño. «Ahí estás», dijo, con un ligero acento italiano que hacía que su voz sonara como terciopelo envuelto en acero. «Me asustaste, pequeño». Las manos de Luca comenzaron a moverse con emoción, señalando algo al hombre, quien Emma notó con sorpresa que también parecía comprenderlo. Pero entonces Luca señaló directamente a Emma, su pequeño rostro radiante de alegría, mientras señalaba algo que hizo que los ojos grises del hombre se clavaran en ella como un láser. La temperatura pareció caer 10 grados cuando esos ojos la estudiaron con la intensidad de un microscopio. Emma se sintió como una mariposa clavada en un tablero, totalmente expuesta y atrapada. «Tú», dijo el hombre en voz baja, que aún así se escuchó claramente en el ahora silencioso restaurante. «¿Quién eres y cómo sabes su idioma?» Emma sintió la boca seca. Todo su instinto le decía que mintiera, que huyera, que hiciera cualquier cosa excepto decirle la verdad a este hombre claramente peligroso. Pero la mano de Luca seguía en la suya, cálida y confiada, y en sus ojos vio esperanza. Esperanza de que alguien por fin lo entendiera. «Soy Emma», logró susurrar. «Ama-chan. Aprendí lenguaje de señas por mi hermana». Los ojos del hombre no se apartaron de su rostro. Detrás de él, sus hombres se habían colocado en cada salida, y Emma comprendió con creciente terror que nadie saldría de ese restaurante hasta que él lo decidiera. «Ama-chan», repitió, como probando cómo sonaba su nombre. Entonces sonrió, y de algún modo aquello fue más aterrador que cualquier gesto de enojo. «Soy Adrien Russo, y usted, señorita Chun, acaba de volverse muy interesante para mí». El silencio que siguió a las palabras de Adrien se estiró como un alambre tenso, listo para romperse. Emma podía oír sus propios latidos retumbar en los oídos mientras observaba a aquel hombre estudiarla con una intensidad que la hacía sentir como una presa. «Todos afuera», dijo Adrien tranquilamente, sin apartar la mirada de Emma. No levantó la voz, no gritó ni amenazó, pero el efecto fue inmediato y absoluto. Los pocos clientes que se habían refugiado detrás de las cabinas corrieron hacia la puerta como si su vida dependiera de ello. Dolores dejó caer la cafetera, que estalló en el suelo en un chorro de cerámica y café, antes de prácticamente huir hacia la salida trasera. En menos de 30 segundos, el restaurante quedó vacío, excepto por Emma, Luca, Adrien y sus 6 hombres, quienes se habían distribuido con precisión militar alrededor del perímetro. Emma notó que ninguno de ellos miraba directamente a Luca. Sus ojos se deslizaban lejos del niño como si fuera invisible. ¿Qué tipo de vida es esta para un niño? Entonces Adrien se deslizó en la cabina junto a Luca con una elegancia fluida. El niño de inmediato se acurrucó a su lado, pero sus ojos siguieron fijos en Emma con esperanza desesperada. «Tengamos esta conversación como corresponde». Las manos de Emma temblaban mientras las colocaba sobre la mesa desgastada. «Le dije que soy Ama-chan. Trabajo en Morrison Data Services, en el centro. Aprendí lenguaje de señas porque mi hermana Sarah nació sorda». Su voz se quebró apenas al mencionar a Sarah, como siempre le ocurría. «Murió hace 3 años. Accidente de auto». Emma obligó a sus ojos a encontrarse con los del hombre. «Seguí practicando porque le prometí que no lo olvidaría». Algo cambió en el rostro de Adrien. Un destello fugaz, pero Emma lo notó.
Por un instante, la máscara de granito se resquebrajó, revelando algo casi humano. Luca tironeó de la manga de su padre y comenzó a señalar rápidamente. Emma observó la expresión de Adrien mientras seguía las señas de su hijo, y se sorprendió por la ternura que aparecía en sus rasgos cuando miraba al niño. Ese hombre amaba desesperadamente a su hijo. Dile gracias, señaló Luca a su padre. Dile que es la primera persona que me habla como si fuera real. La mandíbula de Adrien se tensó. Luca dice que eres la primera persona que lo trata como si existiera. Su voz cargaba el peso de años de frustración y dolor. ¿Tienes idea de lo raro que es eso? Emma miró al niño y luego volvió a Adrien. La gente es idiota, dijo simplemente. Ser sordo no hace a nadie menos humano. Tampoco ser mudo. No, coincidió Adrien. Pero ser mi hijo sí. Las palabras quedaron flotando en el aire como una confesión. Emma sintió piezas de un rompecabezas horrible encajar una tras otra. El miedo en los ojos de todos. La forma en que evitaban a Luca, los hombres armados, la ropa cara y el padre peligroso. Usted, Emma tragó saliva con dificultad. Usted es de la mafia. La sonrisa de Adrien fue más afilada que una cuchilla. Entre otras cosas. Hizo un gesto a uno de sus hombres. Marco, trae el auto. Nos vamos. Espere, dijo Emma, sintiendo el pánico subirle por el pecho. Debo ir a casa. Trabajo mañana. No, la voz de Adrien cortó su protesta como hielo. Vas a venir con nosotros. No voy a ir a ninguna parte con usted. Emma empezó a deslizarse fuera de la cabina, pero se congeló al ver que los 6 hombres habían cambiado sutilmente de posición, bloqueando todas las rutas posibles. No puedes simplemente secuestrarme. No te estoy secuestrando, dijo Adrien calmadamente, aunque sus ojos habían vuelto a oscurecerse. Te estoy haciendo una oferta. ¿Qué clase de oferta? Adrien miró a Luca, quien observaba con ojos preocupados. Las manos del niño se movieron rápido. ¿Emma está en problemas por mi culpa? No, pequeño, respondió Adrien con señas, sus movimientos sorprendentemente elegantes para manos tan grandes. Emma va a ayudarnos. Volvió a Emma. Mi hijo nunca ha tenido una conversación real con nadie en toda su vida, excepto conmigo. Y aún así estoy limitado. Solo aprendí lo básico después de que él nació. ¿Viste cómo se iluminó cuando hablaste con él? Eso es maravilloso. Pero Luca no confía en nadie, continuó Adrien, como si ella no hubiera dicho nada. Su voz bajó a un susurro, pero se sintió más fuerte que un grito. En 8 años no ha confiado en una sola persona fuera de mí. Ni en sus guardaespaldas, ni en sus tutores, ni en sus niñeras. Nadie. Sus ojos grises la taladraron. Hasta esta noche. Hasta a ti. La boca de Emma se secó. ¿Qué está diciendo? Adrien se inclinó apenas, y Emma captó el aroma de un costoso perfume mezclado con algo más oscuro. ¿Aceite de arma, quizá? Estoy diciendo que mi hijo te necesita, señorita Chun. Y lo que mi hijo necesita, lo obtiene. No puedes simplemente llevarme. En realidad, sí puedo. Su voz se convirtió en terciopelo envuelto en acero. Verás, en mi mundo, cuando aparece algo precioso y raro, algo que puede mantener a mi hijo seguro y feliz, no lo dejo escapar. Se puso de pie y extendió la mano a Luca, quien la tomó sin dudar. Mi hijo no confía en nadie, señorita Chun. Ahora, tú tampoco tienes opción. 2 de los hombres flanquearon la cabina de Emma. No la tocaron, no la amenazaron, pero el mensaje era claro. Esto es una locura, susurró Emma. Soy una don nadie. Trabajo en captura de datos y vivo en un estudio con el aire acondicionado descompuesto. Ceno ramen y compro en tiendas de segunda mano. No pertenezco a su mundo. Adrien se detuvo en la puerta del restaurante, aún sosteniendo la mano de Luca. Cuando volvió la mirada hacia ella, algo parecido al arrepentimiento cruzó su expresión. Quizás no, admitió. Pero mi mundo ahora es el tuyo, lo quieras o no. Mientras Emma era escoltada,
con suavidad pero sin posibilidad de escape, hacia la puerta, vio a Luca mirarla con absoluta confianza y alegría, señalando gracias una y otra vez. Estaba entrando en un mundo de riqueza y peligro que jamás habría imaginado, y no había vuelta atrás. Las rejas de hierro forjado de la propiedad ruso se abrieron en silencio cuando su SUV negro se acercó, revelando un mundo que Emma nunca habría imaginado que existía en los suburbios de Chicago. La mansión se alzaba como algo sacado de una novela gótica, 3 pisos de piedra caliza y ventanales oscuros rodeados por jardines perfectamente cuidados que probablemente costaban más que 5 años de su salario. Pero eran los detalles sutiles los que le apretaron el estómago. Cámaras de seguridad lo seguían desde todos los ángulos. Hombres de traje oscuro patrullaban los terrenos con la eficiencia de soldados. Las ventanas no solo estaban polarizadas, eran a prueba de balas, gruesas hasta mostrar una leve distorsión en los bordes. No era un hogar. Era una fortaleza. Bienvenida a nuestro mundo, dijo Adrien en voz baja cuando estacionaron frente a la entrada circular. Luca se había quedado dormido sobre el hombro de su padre durante los 20 minutos de trayecto, su pequeño rostro en una paz que le rompió el corazón a Emma. La puerta principal se abrió incluso antes de que llegaran, revelando a una mujer severa de unos 50 años con un uniforme negro impecable. Su cabello gris estaba recogido en un moño rígido y sus ojos azul pálido recorrieron a Emma con evidente desaprobación. Señora Castellano, dijo Adrien con un gesto. Ella es la señorita Chun. Se quedará con nosotros. Señor, respondió la mujer, con un ligero acento italiano y ni una pizca de calidez. El cuarto de huéspedes en el ala este está preparado. Su mirada pasó fugazmente sobre Luca, aún dormido, y Emma vio algo cruzar su rostro. No afecto, ni siquiera preocupación humana básica, sino algo más cercano a la resignación mezclada con miedo. Al entrar al vestíbulo, Emma quedó impactada por la fría grandeza del lugar. Pisos de mármol reflejaban la luz de un enorme candelabro de cristal que probablemente costaba más que su edificio entero. Cuadros al óleo en marcos dorados recubrían las paredes, mostrando rostros severos de hombres que se parecían de algún modo a Adrien. Pero pese a toda la riqueza, la casa se sentía vacía, sin vida. La señora Castellano la llevará a su habitación, dijo Adrien, indicando a la mujer. Mañana discutiremos los arreglos. ¿Arreglos? ¿Qué espera exactamente que haga aquí? Adrien se detuvo al pie de una gran escalera, con Luca dormido en sus brazos. Ayudar a mi hijo, dijo simplemente. Darle lo que todos aquí han fallado en darle, una infancia. Las palabras golpearon a Emma como un puñetazo. Mientras Adrien subía con Luca, Emma siguió a la señora Castellano por pasillos llenos de cámaras y hombres silenciosos. Todos evitaban mirarla, pero Emma podía sentir su curiosidad y su miedo irradiando como calor. El niño no suele traer extraños a casa, dijo por fin la señora Castellano mientras subían al segundo piso. ¿Se refiere a Adrien? Los pasos de la mujer vacilaron apenas. Me refiero al joven amo Luca, señorita. Es particular con la gente. No se encariña con nadie. La mayoría del personal lo encuentra, buscó la palabra. Difícil. Emma se detuvo. ¿Difícil cómo? El rostro de la mujer se cerró. Nada de lo que deba preocuparse, señorita. Aquí tiene su habitación. Abrió una puerta, mostrando un cuarto más grande que todo el apartamento de Emma, decorado en tonos suaves y muebles que parecían piezas de museo. Señora Castellano, dijo Emma antes de que se fuera. ¿Cuánto tiempo ha vivido Luca así? Rodeado de gente que le teme. Los nudillos de la mujer se pusieron blancos en el picaporte. Ese niño es el heredero del señor ruso. Todo lo que toca se vuelve peligroso, lo quiera él o no. El personal hace su trabajo, mantenerlo seguro. Pero acercarse a él. Negó con la cabeza. Eso no es seguro para nadie. Después de que la mujer se marchó, Emma se sentó en el borde de la cama e intentó procesar lo que había vivido. Por la ventana, vio a los guardias patrullar como sombras coordinadas. ¿Qué tipo de vida es esta para un niño? Seguía ahí, una hora después, cuando oyó un suave golpecito en la puerta.
Cuando abrió, Luca estaba en el pasillo con pijama de Superman, el cabello revuelto. No podía dormir, señaló. ¿Podemos hablar? Emma miró el pasillo vacío y lo dejó entrar. Claro, ¿estás bien? Luca se sentó en una silla enorme, con las piernas colgando. Todos aquí me tienen miedo, señaló con manos entrenadas por la tristeza. Hacen cosas por mí, pero nunca me hablan. No de verdad. Me miran como si, buscó la seña. Como si estuviera roto. El corazón de Emma se hizo añicos. Se arrodilló frente a él. No estás roto, Luca. Eres perfecto tal como eres. Papá dice eso también. Pero él es el único. Bueno, ahora me tienes a mí también. Durante la siguiente hora, Emma hizo algo revolucionario en aquella mansión fría y estéril, hizo reír a Luca. Le contó historias tontas, jugó con señas simples y le enseñó otras nuevas que no tenían nada que ver con órdenes o miedo, solo con comunicación alegre. Cuando Luca soltó una risita por su imitación de un gato gruñón, Emma sintió que algo cambiaba en la casa. Sutil, pero real. Estaba siendo observada. Desde la puerta, oculto en la sombra, Adrien veía la transformación de su hijo con creciente inquietud. En una sola noche, esa mujer le había dado a Luca algo que él buscaba desde siempre, normalidad, alegría, el simple placer de ser entendido sin miedo. Pero en el mundo de Adrien, la felicidad era una vulnerabilidad, el amor una debilidad, y Emma-chan se estaba convirtiendo rápidamente en ambas cosas. A 20 millas, en un almacén lleno de humo, Vincent Torino colgó una llamada con una sonrisa satisfecha. Así que el jefe tiene una nueva debilidad, dijo a su gente. Primero el niño, ahora una chica que puede hablar con él. ¿Qué hacemos, jefe?, preguntó su lugarteniente. La sonrisa de Vincent se volvió depredadora. Nos llevamos a los dos. 3 semanas después, en su nueva vida en la mansión ruso, Emma ya tenía una rutina que la aterraba y la emocionaba por igual. Cada mañana encontraba a Luca esperándola afuera de su puerta con su mochila y una sonrisa, listo para lecciones que no se parecían a nada tradicional. En lugar de matemáticas o historia, Emma le enseñaba a expresar emociones que nunca había podido mostrar. En lugar de leer libros, inventaban historias sobre caballeros valientes y animales parlantes. Pero lo más importante era que le enseñaba que sus pensamientos y sus sentimientos importaban, algo que nadie le había dicho antes. Hoy vamos a aprender sobre las emociones, señaló Emma cuando se sentaron en la enorme biblioteca, rodeados de libros empastados en cuero que probablemente no se habían tocado en décadas. Sé sobre emociones, respondió Luca. Feliz. Asustado. Esas son buenas para empezar. Pero, ¿qué hay de frustrado? ¿Emocionado? Orgulloso. Emma demostró cada seña, viendo cómo los ojos de Luca se agrandaban con reconocimiento. Me siento frustrado cuando la señora Castellano huye cuando intento pedirle galletas, señaló con entusiasmo, y emocionado cuando me enseñas palabras nuevas. Y se detuvo, su pequeño rostro fruncido en concentración. Orgulloso cuando papá nos mira y sonríe. Las manos de Emma se detuvieron. Tu padre nos observa. Luca asintió con entusiasmo. Todos los días se para en la puerta y te mira enseñarme. Cree que no me doy cuenta, pero siempre lo hago. Un aleteo de algo que Emma no quería examinar demasiado de cerca se agitó en su pecho. Había sido dolorosamente consciente de la presencia de Adrien durante las últimas semanas. La forma en que las conversaciones morían cuando él entraba en una habitación. La forma en que su personal se movía a su alrededor con precisión coreografiada. La forma en que sus raras sonrisas transformaban por completo su rostro cuando miraba a su hijo, pero no había entendido que él había estado observando su trabajo con Luca. ¿Cómo se ve su rostro cuando observa?, preguntó Emma, dejando que la curiosidad la dominara. Como si estuviera viendo algo imposible, señaló Luca. Como cuando vemos películas y el bueno gana, aunque parecía imposible. Esa noche, Emma obtuvo su confirmación. Estaba en la cocina preparándole un bocadillo tardío a Luca cuando escuchó voces desde el despacho de Adrien.
La puerta estaba entreabierta y dos hombres hablaban en tonos bajos y urgentes. La familia Torino está haciendo movimientos, jefe. Escuchó que dijo uno de los hombres. Vincent ha estado haciendo preguntas sobre su hijo, sobre sus rutinas. Emma se congeló. Un frasco de mantequilla de maní a medio camino de la encimera. ¿Qué tipo de preguntas? La voz de Adrien era mortalmente tranquila. Sobre su horario, su equipo de seguridad, a dónde va durante el día. Y jefe, la voz del hombre bajó aún más. También están preguntando por la chica. La que habla con él. La sangre de Emma se convirtió en hielo. Se pegó a la pared de la cocina, esforzándose por oír más. Vincent cree que el niño es su debilidad, continuó el segundo hombre. Está planeando algo grande. Cree que si puede llegar al niño, puede obligarlo a ceder y tomar el territorio. Hubo un largo silencio y, cuando Adrien volvió a hablar, su voz tenía la clase de furia fría que hizo que la piel de Emma se erizara. Que lo intente. Cualquiera que toque a mi hijo muere lentamente. ¿Y la chica, jefe? Ella no está protegida como el niño. Si Vincent es inteligente, irá por ella primero. Emma no esperó a escuchar la respuesta de Adrien. Con el corazón golpeando contra sus costillas, corrió por los pasillos de la mansión, subiendo las escaleras de dos en dos hasta llegar al despacho de Adrien. La puerta seguía entreabierta, y podía verlo de pie detrás de su enorme escritorio, su rostro tallado en granito mientras escuchaba los informes de sus hombres. Sin pensar, Emma empujó la puerta. Emma. La expresión de Adrien cambió de cálculo frío a sorpresa de inmediato. Sus dos hombres, Marco y alguien que ella no reconoció, se colocaron protectores frente a su jefe, con las manos moviéndose hacia armas ocultas. Escuché, dijo Emma sin aliento. Estaba en la cocina y los oí hablar de Vincent Torino, de planes para herir a Luca, para herirme a mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Adrien estudió su rostro con intensidad láser, y Emma se dio cuenta de que acababa de cruzar una línea que no podía deshacer. Se había involucrado voluntariamente en su mundo peligroso. ¿Cuánto escuchaste?, preguntó Adrien en voz baja. Lo suficiente para saber que Luca está en peligro por mi culpa. La voz de Emma se quebró. Debería irme si mi presencia aquí lo pone en riesgo. No. La voz de Adrien cortó sus palabras como una hoja. Rodeó su escritorio con gracia fluida, deteniéndose a solo unos centímetros de donde ella estaba. Tan cerca, Emma podía ver las motas plateadas en sus ojos grises, podía oler su caro perfume mezclado con algo más oscuro. No te vas, pero sí Vincent. Vincent Torino es un hombre muerto caminando, dijo Adrien con absoluta certeza. ¿Y tú? Extendió la mano y tocó suavemente su rostro, sus dedos sorprendentemente cálidos contra su piel. Acabas de demostrar algo en lo que no estaba seguro de poder confiar. ¿Qué? Que arriesgarías tu propia seguridad para advertirme sobre una amenaza a mi hijo. El pulgar de Adrien trazó una línea a lo largo de su pómulo y Emma sintió que se le cortaba el aliento. Que nos elegirías a nosotros por encima de tu propia libertad. El corazón de Emma latía tan rápido que estaba segura de que él podía escucharlo. Claro que lo haría. Luca es especial. ¿Y tú? Se detuvo, sin saber cómo terminar esa frase. La expresión de Adrien se suavizó de una manera que ella nunca había visto antes. Por un momento, el peligroso jefe mafioso desapareció, reemplazado por un hombre que parecía casi vulnerable. Desde este momento en adelante, dijo, su voz cargada con el peso de un voto irrompible, estás bajo mi protección. Nadie te toca, Emma. Ni Vincent, ni nadie. La forma en que dijo su nombre le provocó escalofríos. Marco, llamó a Adrien sin apartar los ojos del rostro de Emma. Duplica el equipo de seguridad y corre la voz. Quien siquiera mire a Miss Chin de forma incorrecta, responderá ante mí personalmente. Mientras sus hombres salían a cumplir sus órdenes, la mano de Adrien seguía en la mejilla de Emma, y ella se dio cuenta con sorprendente claridad de que ya no era solo la maestra de Luca. Estaba enamorándose de su padre.
2 días después de que Emma hubiera corrido a advertirle a Adrien sobre la amenaza, Torino tomó una decisión que lo cambiaría todo. Luca había estado encerrado en la mansión durante semanas, con sus lecciones confinadas a la perfección estéril de habitaciones que se sentían más como un museo que como un hogar. El niño necesitaba luz solar, aire fresco y la simple alegría de ser un niño normal, aunque fuera solo por una hora. Absolutamente no, dijo Adrien cuando Emma mencionó la idea durante el desayuno. Llevaba otro traje perfectamente hecho a medida, su cabello oscuro aún húmedo de la ducha matutina, luciendo como un poderoso hombre de negocios en lugar del jefe mafioso que ella sabía que era. Por favor, papá, señaló Luca desde su lugar en la enorme mesa del comedor. Quiero ver a los patos en Lincoln Park. Emma dice que hay un estanque donde nadan. Los ojos grises de Adrien se suavizaron como siempre ocurría cuando miraba a su hijo, pero su mandíbula permaneció firme. No es seguro, niño. No ahora. Podría serlo, dijo Emma con cuidado. ¿Y si llevamos seguridad? Que sea breve, solo 1 hora. Tiene 8 años, Adrien. Nunca ha jugado simplemente en un parque. Las palabras dieron en el blanco. Emma vio el rostro de Adrien mientras procesaba lo que ella había dicho, que su hijo nunca había experimentado algo tan simple y fundamental como jugar en un parque. La culpa y el dolor que cruzaron su rostro hicieron que el pecho de Emma se apretara. 1 hora, dijo finalmente Adrien. Equipo de seguridad completo, y tú no te alejas más de 3 metros de Marco en ningún momento. El rostro de Luca se iluminó como fuegos artificiales del 4 de julio. Lincoln Park en una tarde de miércoles era perfecto, tranquilo, pacífico, con solo unos pocos corredores y paseadores de perros disfrutando del fresco aire de octubre. Emma se sentó en una banca observando a Luca dar migas de pan a una familia de ánades, su cuerpo entero vibrando de emoción cuando los patos se acercaban a la orilla. No me tienen miedo, señaló a Emma con asombro. Vienen directo hacia mí. Los animales son inteligentes, señaló Emma de vuelta. Saben que tienes un buen corazón. Marco y otros 3 hombres con trajes oscuros se habían colocado alrededor del pequeño estanque con precisión militar, sus ojos escaneando constantemente en busca de amenazas. Para cualquiera que mirara, probablemente parecían agentes del servicio secreto. Taro Ama había aprendido a leer las señales sutiles. La forma en que sus manos flotaban cerca de las armas ocultas, la forma en que se comunicaban con diminutos auriculares, la forma en que nunca se relajaban ni un segundo. Estaba tan concentrada en la alegría de Luca que casi no vio al corredor que pasó junto a su banca por tercera vez en 10 minutos. Casi. El pulso de Emma se aceleró al notar otros detalles que había pasado por alto antes. El trabajador de mantenimiento que había estado arreglando el mismo bote de basura durante 20 minutos. La mujer con el cochecito de bebé que seguía volviendo hacia ellos. La camioneta estacionada al otro lado de la calle con ventanas polarizadas. Marco, llamó Emma en voz baja, pero antes de que el guardaespaldas pudiera responder, todo estalló en caos. El corredor sacó una pistola de la cintura y disparó 3 tiros rápidos contra Marco, que se lanzó al suelo sacando su arma. El trabajador de mantenimiento y la mujer del cochecito de repente sacaron rifles automáticos de su equipo, y las puertas de la camioneta se abrieron de golpe, descargando a 6 hombres enmascarados con equipo táctico. Al suelo, rugió Marco, pero Emma ya estaba en movimiento. Luca estaba paralizado junto al borde del estanque, su pequeño rostro blanco de terror mientras los disparos estallaban a su alrededor. Emma corrió por el césped, su único pensamiento era llegar a él antes de que los hombres enmascarados lo hicieran. Se lanzó sobre Luca justo cuando una ráfaga de balas destrozó la banca donde él había estado parado segundos antes, rodando con él detrás de un gran roble. Luca temblaba incontrolablemente, sus manos moviéndose en señas frenéticas y aterradas que Emma no podía descifrar a través de su propio pánico. «Está bien, cariño», susurró, presionando su rostro contra su hombro para que no pudiera ver la violencia que estallaba a su alrededor. «Te tengo. No dejaré que nadie te haga daño». Marco y sus hombres estaban en inferioridad numérica, pero no superados en armamento.
El sonido de las armas automáticas resonaba por todo el parque mientras luchaban con precisión profesional. Emma vio a Marco recibir un disparo en el hombro, pero seguir disparando. Vio a otro de los hombres de Adrien caer detrás de una banca. Luego escuchó el chirrido de neumáticos cuando llegaron más vehículos. Pero estos no eran refuerzos para los hombres de Adrien. Ahí, el niño, gritó alguien, y Emma levantó la vista para ver a dos figuras enmascaradas flanqueando su posición. No pensó, simplemente reaccionó. Emma se lanzó frente a Luca justo cuando uno de los hombres disparó, sintiendo una línea de fuego desgarrar su costado izquierdo cuando la bala le rozó las costillas. El impacto la hizo girar y, en ese momento de desorientación, manos bruscas agarraron a Luca y lo arrancaron de ella. «No», gritó Emma, lanzándose hacia adelante a pesar de la sangre que se extendía por su camisa. «Luca». Uno de los hombres enmascarados la abofeteó, enviándola al suelo. A través de su visión borrosa, los vio arrastrar a Luca hacia una SUV negra. Los ojos aterrados del niño se clavaron en los de ella mientras señalaba desesperadamente, «Ayúdame». Emma trató de levantarse, de correr tras ellos, pero su visión se volvió gris y cayó al césped, su propia sangre formándose debajo. Lo último que escuchó antes de perder el conocimiento fue el chirrido de las llantas mientras se llevaban a Luca. Cuando Emma despertó 6 horas después en una habitación privada de hospital, el primer rostro que vio fue el de Adrien. Parecía haber envejecido una década en una tarde. Su cabello normalmente perfecto estaba desordenado, su camisa manchada con lo que parecía sangre y sus ojos grises ardían con una furia que hizo que Emma se encogiera contra las almohadas. «Se lo llevaron», susurró, y las palabras se sintieron como tragar vidrio. «Traté de protegerlo, pero se lo llevaron». Las manos de Adrien temblaban. De verdad temblaban mientras extendía la mano para tocar su rostro. «Emma, tomaste una bala por mi hijo. Te lanzaste entre él y hombres armados sin dudar. Pero no fue suficiente». Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Se fue por mi culpa. Porque quise que viera a los estúpidos patos. Se fue porque Vincent Torino es un hombre muerto que aún no lo sabe». La voz de Adrien bajó a un susurro que de alguna manera se sintió más fuerte que un grito. «Voy a quemar esta ciudad hasta los cimientos hasta encontrar a mi hijo. Y cuando lo haga». Se puso de pie, alisándose la chaqueta con movimientos casi robóticos. «Vincent Torino va a aprender lo que ocurre cuando tomas todo lo que le importa a Adrien Russo». A través de la ventana de la habitación del hospital, Emma pudo ver humo elevándose de 3 lugares diferentes en el horizonte de Chicago. La guerra había comenzado. El almacén olía a óxido, aceite de motor y miedo. Luca estaba acurrucado en la esquina de una habitación sin ventanas, sus muñecas atadas con bridas que le cortaban la piel cada vez que intentaba moverse. La única bombilla colgando del techo proyectaba sombras duras que hacían que los hombres enmascarados parecieran monstruos mientras caminaban de un lado a otro, hablando en voz baja sobre demandas de rescate y negociaciones territoriales. Pero Luca no podía oír sus palabras. Solo podía ver sus labios moviéndose, sus gestos cada vez más agitados a medida que pasaban las horas. Lo que más lo aterraba no era la pistola que llevaba uno de ellos, ni la forma en que ignoraban desesperadamente sus intentos de comunicarse. Era el silencio absoluto de su mundo, aún más aislante por saber que nadie ahí jamás lo entendería. Emma, pensó desesperadamente, sus pequeñas manos formando su nombre en lengua de señas aunque nadie lo estuviera viendo. ¿Dónde estás? Al otro lado de la ciudad, Emma estaba organizando su propia rebelión contra la protección de Adrien. Había sido dada de alta esa mañana contra consejo médico, las vendas en sus costillas tirando con cada movimiento. Adrien la había colocado de inmediato en una casa segura con 6 guardias armados, instrucciones estrictas de no salir bajo ninguna circunstancia. Había subestimado su determinación. «Necesito aire», le dijo Emma a Marco, quien estaba apostado fuera de su dormitorio con el brazo en cabestrillo por el tiroteo en el parque. «Solo en el balcón». Marco asintió, su rostro sombrío de cansancio. 5 minutos, luego vuelves adentro.
Emma salió al pequeño balcón y de inmediato comenzó a estudiar la escalera de incendios que bajaba por el costado del edificio. Los guardias vigilaban la entrada principal, el elevador y las escaleras, pero había pasado por alto la ruta más obvia. 10 minutos después, estaba en la calle, la adrenalina superando el dolor en su costado mientras detenía un taxi. ¿A dónde, señora?, preguntó el conductor, notando su pulsera del hospital y la forma cuidadosa en que se movía. A los muelles, dijo Emma, y le pagaré el doble si no hace preguntas. Durante el trayecto, la mente de Emma repasó cada conversación que había tenido con Lucas sobre su vida antes de que ella llegara. Había mencionado jugar un juego con su padre donde practicaban señales de emergencia, gestos específicos que solo ellos conocían, diseñados para situaciones donde el silencio era crucial. Si alguna vez estás en problemas y no puedes hacer ruido, le había enseñado a Adrien, usa las señales viejas. Las de cuando papá era pequeño como tú. Luca le había mostrado a Emma algunas de esas señales durante sus lecciones, riéndose mientras demostraba ese lenguaje secreto que compartía con su padre. Emma había estado encantada con el vínculo que representaba. Ahora, esas mismas señales podían ser la única forma de Luca de comunicarse con un equipo de rescate. Emma tenía otra ventaja. 3 semanas viviendo con Luca le habían enseñado a pensar como él. El niño estaba fascinado por el agua, siempre dibujando botes y puertos. Cuando tenía miedo, gravitaba hacia lugares que le recordaban seguridad y escape. El distrito de almacenes cerca del lago Michigan se extendía por millas, pero Emma comenzó con los edificios más cercanos al agua, los que un niño de 8 años asustado podría imaginar que tenían botes que lo llevarían a casa. Lo encontró en su cuarto intento. El edificio parecía abandonado desde afuera, pero Emma notó marcas frescas de neumáticos en la tierra y colillas de cigarro que no habían sido desgastadas por la lluvia. Más importante aún, vio movimiento detrás de una ventana del segundo piso, solo una sombra, pero lo suficientemente pequeña como para ser un niño. El corazón de Emma latía con fuerza mientras estudiaba el diseño del edificio. 2 guardias en la entrada principal, uno caminando por el perímetro. Necesitaba una forma de entrar sin alertarlos. La zona de carga en el lado este del edificio tenía una ventana rota lo suficientemente grande para que alguien del tamaño de Emma pudiera deslizarse. El vidrio se le clavó en las palmas mientras se impulsaba hacia adentro, pero contuvo cualquier sonido que pudiera delatarla. El interior del almacén era un laberinto de cajas apiladas y maquinaria abandonada. Emma avanzó como un fantasma, siguiendo el sonido de voces hacia la parte trasera del edificio. Cuando finalmente encontró la habitación donde retenían a Luca, casi lloró de alivio. Estaba vivo, asustado, pero vivo. Emma se ubicó cerca de un hueco entre las cajas donde podía ver dentro de la habitación sin ser vista. 3 hombres, todos armados, todos concentrados en una llamada con alguien que claramente les daba órdenes. El jefe quiere al niño entregado antes de medianoche, dijo uno. Dice que si Russo no cede antes de eso, lo mandamos por partes. La sangre de Emma se enfrió, pero se obligó a enfocarse. Luca estaba sentado contra la pared del fondo, sus ojos oscuros moviéndose por la habitación como si buscara rutas de escape. Incluso atado y aterrorizado, estaba pensando, planificando, justo como su padre le había enseñado. Moviéndose con cuidado, Emma se colocó donde Luca pudiera verla a través del hueco entre las cajas. Esperó hasta que los guardias estuvieran distraídos con la llamada, luego comenzó a señalar en las variantes italianas antiguas que Luca le había mostrado. Lobito, señaló usando el apodo que Adrien le decía a su hijo. Estoy aquí. Los ojos de Luca se agrandaron, pero para su crédito, no hizo sonido ni movimiento brusco. En cambio, comenzó a señalar de vuelta con gestos pequeños y cuidadosos que no llamarían la atención. 3 hombres, 2 armas, uno tiene las llaves del auto afuera. Sus pequeñas manos se movían con precisión a pesar de su miedo. Están esperando que papá llame. Quieren intercambiarme por algo. ¿Puedes moverte en silencio?, señaló Emma. Sí. Pero Emma, el rostro de Luca se volvió urgente. El hombre con la cicatriz está regresando. Fue a revisar el perímetro.
Llegará pronto. La sangre de Emma se volvió hielo. Un cuarto hombre, uno que no había contado. Y ya regresaba. Cuando yo te señale, prepárate para correr, le dijo Emma. Pase lo que pase, corres hacia el agua y te escondes. Tu papá te encontrará. Pero incluso mientras señalaba las palabras, Emma sabía que probablemente ambos iban a morir en ese almacén. Era una mujer desarmada contra 4 hombres armados, herida y funcionando solo a base de determinación. No importaba. No dejaría que Luca enfrentara eso solo. Justo cuando Emma estaba por crear algún tipo de distracción, las manos de Luca se movieron en una advertencia frenética: detrás de ti. Emma giró y se encontró cara a cara con un hombre cuyo rostro marcado reconoció de los informes de seguridad de Adrien. El propio Vincent Torino apuntándole a la cabeza. Bueno, dijo Vincent con una sonrisa fría. Parece que la noviecita de Adrien Russo vino a jugar a ser heroína. El rostro marcado de Vincent Torino se torció en una sonrisa satisfecha mientras mantenía el arma apuntada a la frente de Emma. Sabes, esperaba que Adrien viniera irrumpiendo aquí como algún tipo de héroe de acción. En cambio, obtengo a la niñera de su hijo. Emma se obligó a mirarlo a los ojos, aunque sus rodillas sentían que iban a fallar. Deja ir al niño, Vincent. Tu pelea es con Adrien, no con un niño de 8 años. Oh, pero estás equivocada, dijo Vincent, acercándose. A través del hueco en las cajas, Emma podía ver a Luca mirando con ojos aterrados. El niño es la clave de todo. La debilidad de Adrien, su punto blando. La mirada de Vincent se deslizó hacia Emma, aunque parece que ha desarrollado otro. Desde dentro de la habitación, uno de los hombres de Vincent llamó: jefe, tenemos movimiento en el perímetro. Múltiples vehículos acercándose rápido. La sonrisa de Vincent se amplió. Justo a tiempo. Parece que Papá Oso encontró nuestro escondite después de todo. Presionó el arma contra la sien de Emma, el metal frío contra su piel. Así es como va a funcionar, cariño. Vas a entrar a esa habitación muy despacio, y luego vamos a esperar a que Adrien venga a salvar a su preciosa familia. La mente de Emma corría mientras Vincent la obligaba a avanzar hacia la habitación donde tenían a Luca. A través de las ventanas rotas, podía oír el rumor distante de motores, múltiples vehículos acercándose velozmente. Su corazón se elevó con una esperanza desesperada, incluso mientras el arma de Vincent no se apartaba de su cabeza. Aquí tienes la traducción al español, de corrido, sin agregar ni quitar nada. Pero fue el sonido que vino después lo que hizo que la confiada sonrisa de Vincent vacilara. El seco crujido de un disparo de francotirador desde algún lugar fuera del almacén. ¿Qué diablos fue eso?, gritó uno de los hombres de Vincent. Jemmy no responde por radio, llamó otro. Tampoco Tony en la entrada principal. El agarre de Vincent sobre Emma se tensó. No importa. Todavía tenemos al niño y a la chica. Adrien no arriesgará. La pared frontal del almacén explotó hacia adentro. La detonación fue ensordecedora, enviando pedazos de concreto y metal retorcido por todo el espacio. A través del humo y el polvo, figuras oscuras entraron por la brecha con precisión militar. Emma alcanzó a ver destellos de disparos y escuchó las ráfagas controladas de armas automáticas mientras los hombres de Adrien despejaban el edificio sistemáticamente. Pero fue Adrien mismo quien apareció entre el humo como un ángel vengador, lo que le cortó la respiración a Emma. Había desaparecido el empresario cuidadosamente controlado con su traje caro. Este era Adrien Russo en su verdadero elemento, vestido con equipo táctico, cargando un rifle de asalto de grado militar, sus ojos grises ardiendo con una furia capaz de derretir acero. Se movía por el almacén como la muerte misma, cada movimiento calculado y letal. Vincent. La voz de Adrien cortó el caos como una hoja. Vengo por mi hijo. Envíalo afuera y tal vez te deje vivir. No estás en posición de hacer exigencias, Russo, respondió Vincent a gritos, arrastrando a Emma hacia la habitación donde tenían a Luca. Sus hombres restantes tomaron posiciones defensivas detrás de mesas volcadas y maquinaria. Tengo a tu hijo y a tu novia.
Un movimiento en falso y ambos mueren. Adrien apareció en la entrada como una pesadilla hecha carne, su arma apuntando a Vincent. Déjalos ir y lo haré rápido. Vincent rió, presionando su pistola con más fuerza contra la cabeza de Emma. ¿Crees que me das miedo? ¿De verdad crees? Emma vio su oportunidad cuando la atención de Vincent se desvió hacia Adrien. En un movimiento desesperado, hundió su codo en las costillas de Vincent y se lanzó hacia Luca, rodeando al niño aterrorizado con sus brazos justo cuando estalló el fuego cruzado en la habitación. Los hombres de Vincent abrieron fuego contra la posición de Adrien, pero él ya estaba en movimiento, rodando hacia una cobertura mientras sus propios hombres flanqueaban la habitación desde múltiples ángulos. El sonido era ensordecedor. Armas automáticas, órdenes gritadas, el choque de equipo destruido por las balas. Emma presionó el rostro de Luca contra su hombro, protegiéndolo con su cuerpo mientras los escombros caían alrededor de ellos. Podía sentirlo temblar, sus pequeñas manos aferrándose a su camisa mientras ella intentaba hacerse lo más grande posible entre él y la violencia. «Te tengo», le susurró al oído, aún sabiendo que él no podría oírla entre los disparos. «Te tengo, amor. Todo va a estar bien». Una bala pasó tan cerca de la cabeza de Emma que sintió el calor, incrustándose en la pared detrás de ella. Otra destrozó una caja de madera a unos centímetros de donde estaban. Pero Emma siguió envuelta alrededor de Luca como un escudo humano, absorbiendo el impacto de los escombros que golpeaban su espalda y sus hombros. El tiroteo pareció durar una eternidad, pero en realidad quizás fueron menos de 2 minutos. Los hombres de Adrien eran profesionales, y la pandilla de Vincent eran matones callejeros con más ego que entrenamiento. Uno a uno, los hombres de Vincent cayeron hasta que solo él quedó, herido y acorralado tras una mesa volcada. «Se acabó, Vincent», llamó Adrien, su voz mortalmente calmada ahora que el tiroteo había cesado. «Sal. Vete al infierno, ruso», gruñó Vincent, pero Emma pudo escuchar el miedo en su voz. Lo que ocurrió después quedaría grabado en la memoria de Emma para siempre. Adrien dio un paso al frente, completamente expuesto, su arma baja. Por un momento, Emma pensó que había perdido la cabeza. Vincent aún tenía un arma, aún era peligroso. Pero entonces vio el cálculo frío en los ojos de Adrien, la forma en que se movía con absoluta confianza. Vincent cayó en la trampa. Se levantó de su cobertura, arma en alto, triunfo brillando en su rostro marcado. Adrien fue más rápido. El único disparo fue preciso, final. Vincent se desplomó en el suelo, su arma cayendo lejos sin peligro alguno. En el repentino silencio que siguió, la máscara de Adrien finalmente cayó. Sus manos temblaban mientras corría hacia donde Emma y Luca estaban acurrucados contra la pared, cayendo de rodillas junto a ellos. «Luca, Emma, están heridos». Su voz se quebró al tocar el rostro de su hijo. «¿Te hicieron daño, papá?», preguntó Luca con señas, lanzándose a los brazos de su padre. «Emma me salvó». Se lanzó frente a las balas. Los ojos grises de Adrien encontraron los de Emma, y lo que vio allí le cortó el aliento. No el jefe de la mafia, no el asesino calculador, sino un padre que había estado a punto de perder todo lo que le importaba. «Podrías haber muerto», susurró, su mano suave al tocar los cortes en el rostro de ella. «Él también podría haber muerto», respondió Emma en un susurro. Y en ese momento, rodeada por las secuelas de la violencia, en un almacén polvoriento, Emma se dio cuenta de que estaba mirando a un hombre que quemaría el mundo entero para mantener a su familia a salvo. La pregunta era: ¿en qué momento había empezado a considerarse parte de esa familia? La mansión de los Russo nunca se había sentido más como un hogar que bajo la luz dorada del amanecer. 3 días después del almacén, Emma estaba acurrucada en el asiento de la ventana de la biblioteca, observando a Luca jugar en el jardín bajo la atenta mirada de los guardaespaldas. El niño era diferente ahora, no roto por su experiencia, sino de alguna manera más fuerte, más confiado en la forma en que se movía por el mundo. Tal vez porque finalmente entendía que valía la pena luchar por él. Las costillas de Emma aún dolían por el roce de la bala y los escombros que habían caído sobre ella en el almacén.
pero ver la alegría de Luca hacía que cada momento de dolor valiera la pena. En ese instante, él intentaba enseñarle a uno de los guardias más jóvenes el alfabeto básico en señas, sus pequeñas manos moviéndose con entusiasmo paciente mientras el corpulento hombre torpeaba en los movimientos. Él nunca había hecho eso antes. Emma se volvió para encontrar a Adrien de pie en el umbral, más relajado que nunca. Había dejado atrás el traje impecable, reemplazado por jeans oscuros y un suéter negro simple que lo hacía parecer más joven, más accesible. Sus ojos grises contenían una calidez a la que ella aún se estaba acostumbrando. ¿Hecho qué?, preguntó Emma suavemente. Intentar enseñarle a alguien más a signar. Adrien entró en la habitación y se sentó en la silla frente a la ventana. Durante 8 años, el lenguaje de señas era algo privado entre nosotros, su lenguaje secreto que nadie más entendía. Señaló hacia la ventana, donde Luca se reía de los intentos de su alumno por signar, gracias. Ahora quiere compartirlo con el mundo. Emma sintió que la garganta se le apretaba. Ya no se esconde. No, coincidió Adrien en voz baja. Ya no. Su mirada pasó de su hijo al rostro de Emma, estudiándola con una intensidad que aceleró su pulso. ¿Sabes lo que le diste, Emma? No sé a qué te refieres. Adrien se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas mientras buscaba las palabras correctas. Durante 8 años, vi a mi hijo desaparecer un poco más cada día. Estaba ahí. Respiraba. Vivía. Pero se desvanecía como un fantasma. Nadie lo veía. Nadie lo escuchaba. Nadie intentaba comprender quién era realmente detrás del miedo. El corazón de Emma se encogió ante el dolor en su voz. Aprendí lenguaje de señas el día en que nació, continuó Adrien. Compré todos los libros, contraté maestros, practiqué hasta que me dolieron las manos. Pero solo pude darle palabras, Emma. Tú le diste algo mucho más valioso. ¿Qué? Una voz. La voz de Adrien se quebró ligeramente. Le diste a mi hijo una voz en un mundo que había decidido que era invisible. Lo hiciste real otra vez. Las lágrimas nublaron la vista de Emma mientras observaba a este hombre poderoso y peligroso luchar con emociones que tal vez nunca antes se había permitido sentir. Emma, necesito preguntarte algo, dijo él, levantándose y acercándose a la ventana para ver a Luca jugar. Y necesito que lo pienses bien antes de responder, porque después de que te lo pregunte, no habrá vuelta atrás. El corazón de Emma comenzó a latir con fuerza. Está bien. Adrien se volvió hacia ella, y Emma quedó atónita al ver vulnerabilidad en cada línea de su rostro. Este no era el jefe de la mafia ni el empresario calculador. Era solo un padre que casi lo había perdido todo. Quédate, dijo simplemente. No como la tutora de Luca. No como alguien a quien protejo porque nos ayudó. Quédate como. Vaciló un instante, luego se obligó a continuar. Quédate como familia, Emma. Como familia real. Mía y de él. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, frágiles, preciosas, aterradoras. Sé cómo es mi mundo, continuó Adrien cuando Emma no respondió de inmediato. Sé lo que soy, lo que he hecho. Sé que te estoy pidiendo que te ates a algo peligroso y oscuro y complicado. Pero Emma, su voz bajó a un susurro. Eres la pieza que nos faltaba y que ni siquiera sabíamos que necesitábamos. Nos haces completos. Emma se levantó lentamente, todo su cuerpo temblando mientras avanzaba hacia él. Adrien, ¿me estás pidiendo qué? Te estoy pidiendo que te cases conmigo, dijo él, las palabras saliendo de golpe. Te estoy pidiendo que seas la madre de Luca y mi esposa, y el corazón de la familia que podamos construir juntos. Te estoy pidiendo que nos aceptes a todos, lo bueno, lo malo, lo peligroso, y nos dejes ser tuyos. La respiración de Emma se detuvo. A través de la ventana, vio que Luca había dejado de enseñar y los observaba, sus ojos oscuros brillando de esperanza. Sí, susurró, y la palabra se sintió como volver a casa. La expresión de Adrien se transformó, inundada de alivio, alegría y algo más profundo.
Dio un paso adelante y tomó el rostro de Emma entre sus manos, su pulgar rozando su pómulo como si aún no pudiera creer que fuera real. ¿Estás segura?, preguntó. Una vez que seas parte de esta familia, Emma, nunca te dejaré ir. No quiero que lo hagas, respondió ella en un susurro. El beso que siguió fue suave, tentativo, lleno de promesas, esperanza y el frágil comienzo de algo hermoso. Fueron interrumpidos por la puerta de la biblioteca golpeando contra la pared cuando Luca entró corriendo en la habitación, su rostro enrojecido de emoción y sus manos moviéndose frenéticamente. ¿Se van a casar?, les preguntó en señas. Vamos a ser una familia de verdad. Emma se arrodilló a su nivel, sus manos firmes mientras respondía en señas. Si eso es lo que tú quieres, cariño. La respuesta de Luca hizo que ambos adultos se quedaran inmóviles. Mamá, señaló, mirándola directamente. Luego se volvió hacia Adrien. Papá. Su pequeño rostro brillaba de alegría. Tengo una mamá y un papá ahora. Una familia de verdad. La compostura de Adrien finalmente se rompió. Se arrodilló junto a Emma y abrazó a ambos, sosteniéndolos como si pudieran desaparecer si lo soltaba. Por primera vez en su vida adulta, Adrien Russo, temido por sus enemigos y respetado por sus aliados, un hombre que controlaba un imperio construido sobre el poder y la violencia, se sintió verdaderamente en paz. Fuera de las ventanas de la biblioteca, el sol de la mañana bañaba los terrenos de la mansión en oro. Y, por una vez, la fortaleza se sintió como lo que siempre debió ser, un hogar.